Bueno, hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente, no vamos a hacer problema. Vamos a hacer una demostración. Vamos a ver qué tal, si la podemos seguir adecuadamente. Lo que queremos demostrar en este vídeo es cómo se saca la ecuación de los espejos, que es esta. Bueno, la voy a poner, si no os importa, en otra hojita, aunque se transparente un poco, porque si no me va a fastidiar el otro. Lo que queremos es sacar esta fórmula de la ecuación de los espejos, que todo el mundo conoce y ama, perdón, en los espejos no hay focal prima, a través simplemente del dibujo de un espejo. Lo vamos a deducir para un espejo cóncavo, ¿vale? Se puede deducir también para un espejo convexo, pero en este vídeo lo vamos a hacer para un espejo cóncavo. Bien, entonces, ¿qué vamos a utilizar para esta deducción? Vamos a poner el centro de curvatura del espejo, no es muy realista, ¿vale? Tendría que hacerlo con un compás. El centro de curvatura es el punto donde tengo que poner el compás para hacer el espejo, ¿no? O sea que no me ha quedado muy bien, pero bueno. El punto O, objeto, el punto objeto va a lanzar un rayo de luz que va a reflejarse en el punto P y se refleja formando un ángulo idéntico aquí que con el que se refleja, ¿verdad? Eso es lo que cumple la ley de la reflexión, no, de la reflexión. No me salió. Bien. O'. Y ahí me va a formar la imagen. Vale, pues con esto vamos a intentar demostrar la ecuación de los espejos. Vamos a llamar a este ángulo de aquí beta, a este ángulo de aquí alfa, a este ángulo de aquí le vamos a llamar gamma. A la altura de P sobre el eje óptico lo vamos a llamar h de altura. A este punto le vamos a llamar el vértice. A la distancia entre h, donde cae la proyección de P, y el vértice la vamos a llamar h, delta. A la distancia entre O' y el vértice, como bien sabremos, esto es de bachillerato, ¿no? Lo vamos a llamar S'. Y a la distancia del objeto al vértice lo vamos a llamar S. Y luego vamos a dar un par último de nombres a la cantidad o a la distancia que hay entre el objeto y el centro, lo vamos a llamar A, y a la distancia que hay entre el objeto prima y el centro lo vamos a llamar A'. Bien, pues con estos datos, recordemos, vamos a sacar las siguientes relaciones. ¿Vale? Lo primero, vamos a fijarnos en el triángulo beta, teta y este ángulo de aquí que no lo conocemos, ¿no? Ese ángulo de aquí, unido al ángulo alfa, forma 180 grados. ¿Vale? Entonces, ese ángulo de ahí no sabemos cuál es, pero sabemos que unido al ángulo alfa forma 180 grados. Y como en cualquier triángulo los tres ángulos suman 180, pues si yo cojo el ángulo beta, el ángulo teta, y ese ángulo de ahí, que no he nombrado, ¿vale? Pero es junto con alfa, que suma 180, lo podemos escribir entonces 180 menos alfa, ¿no? Ese ángulo de ahí que no he dado un nombre, lo podemos llamar, perdón, que está afuera, lo podemos llamar 180 menos alfa. Pues ese ángulo y ese ángulo tienen que sumar entre los tres 180 grados. Espero que se haya entendido la idea, porque la misma idea voy a aplicar ahora sobre el otro triángulo de al lado. Alfa, teta y ese ángulo de ahí que no tiene nombre pero que forma 180 grados con gamma, también tienen que sumar entre los tres alfa, teta y este ángulo de aquí que forma 180 grados con gamma, tienen que sumar entre los tres también 180 grados. Y como vais a ver aquí, estos 180 grados se me marchan y me va a quedar la primera ecuación, beta más teta es igual a alfa, porque el alfa lo vamos a pasar al otro lado positivo, y en esta alfa más teta es igual a gamma. Pues bien, si restamos estas dos ecuaciones tenemos, bueno, podemos restar cualquier orden, ¿no? Alfa menos beta es igual a menos alfa más gamma. Así que me paso aquí 2 veces alfa es igual a gamma más beta. Esta es la relación entre ángulos que obtengo del dibujo. Bien, y esta relación entre ángulos es la que vamos a aprovechar para transformar en esta expresión. Ya veréis cómo lo vamos a hacer. Que no es tampoco, o sea, ya empieza a tener la pinta, o sea, lo único que lo he escrito al revés, ¿no? Aquí este 2 alfa se va a tener que transformar en 1 partido por f, este gamma se va a tener que transformar en 1 partido
por S' y el beta se va a tener que transformar en 1 partido por S. Vamos a ir a ver cómo hacemos esto ahora. Recordemos que nuestro objetivo es esa ecuación. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es escribir la tangente de beta, la tangente de alfa y la tangente de gamma, en términos de todo lo que yo tengo en este dibujo. Muy importante, ¿por qué me estoy escribiendo las tangentes? Porque en aproximación paraxial, que es la que se utiliza en óptica geométrica todo el rato, recordad que la aproximación paraxial es rayos muy cercanos al eje óptico, es decir, ángulos muy pequeños, mucho menos que un radián, por lo menos, que un radián es como 60 grados, un poco menos, ¿no? O sea, que normal, mucho menos que un radián. En aproximación paraxial, las tangentes se confunden con el ángulo. Entonces ya estaréis viendo, ¿no?, que lo que vamos a intentar es aproximar, o sea, que a través de las tangentes conseguir el valor de los ángulos y luego llevarlo a la ecuación de los ángulos que voy a poder llevar todos esos resultados allí, con la aproximación paraxial. Bien, vamos a escribir la tangente de beta. La tangente de beta, el triángulo sería este, que va desde O hasta P, hasta la proyección de H y luego de vuelta otra vez, ¿no? Entonces la tangente de beta sería cateto opuesto, altura, entre cateto contiguo. Altura entre cateto contiguo, la distancia entre O y este punto de aquí. Vale, pues como vemos, esa distancia es S menos delta, ¿no? S menos delta. Y me da esa distancia de ahí. Perfecto. Para alfa, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero ahora, esta distancia de aquí no va a ser S menos delta. ¿Vale? Para alfa, mucho más útil es usar que, como es el centro de curvatura, esta distancia es el radio, ¿vale? No está muy bien dibujado porque no he usado compás, pero esta distancia, si este es el centro de curvatura, es precisamente el radio. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es que la altura sigue siendo la misma, pero esto es R menos delta. R menos delta. Y para gamma, que es ese triangulillo de ahí, lo que tenemos es S' menos delta. En cualquier caso, el cateto opuesto siempre va a ser lo mismo. Vale, ahora vamos a hacer la aproximación paraxial, ¿vale? La aproximación paraxial. Los ángulos, o sea, las tangentes se confunden con el ángulo. Beta, alfa, gamma. Y lo que es más, si tenemos ángulos muy pequeños, ¿vale? Si tenemos ángulos muy pequeños, si beta, alfa y gamma son ángulos muy pequeños, aquí, ¿vale?, realmente este ángulo es bastante grande. O sea, un ángulo en aproximación paraxial sería muchísimo más pegado al eje. No lo hemos dibujado así porque no se vería, sino. Pero en realidad el ángulo sería mucho más pegado al eje. ¿Qué es lo que pasa? Que si el ángulo es muy pegado al eje, la distancia delta es prácticamente cero, ¿verdad? Porque si el ángulo es muy pegado al eje, la proyección de la altura me va a dejar un espacio pequeñísimo. Es decir, que en aproximación paraxial, delta es despreciable frente a cualquiera de estas distancias que tenemos aquí, S, S' o R. Por lo tanto, la aproximación va a ser H entre S, H entre R o H entre S'. Vamos allá, ya lo tenemos. Aproximación paraxial, lo llevamos aquí. 2 veces alfa es igual a H entre S' más H entre S. Las H's se sacan factor común y se simplifican. 2 entre R es igual a 1 entre S' más 1 entre S. Y finalmente nos queda un ultimísimo detalle muy sencillo, que es decir que la focal es el doble del radio. ¿Vale? Si la focal es el doble del radio... perdón, que 2 veces la focal es el radio, ¿no? Al revés, que el radio es el doble que la focal. Si el radio es el doble que la focal, pues vamos a tener esta expresión que ya es, simplificando, como vemos, la expresión que queríamos demostrar para la ecuación de los espejos. Como veis, demostrada para un espejo cóncavo. Se puede hacer, como digo, también para un espejo convexo, pero el dibujo es mucho más feo porque, claro, un espejo convexo refleja para atrás y los triángulos hay que hacérselos en la zona, digamos, de la imagen virtual, lo cual, pues, no es tan sencillo de entender como con esta representación de aquí.
Bueno, repasándola también un poco, es una fórmula que se puede y se debe, yo creo, deducir en el tema 26 de las oposiciones sobre lentes y espejos. No se tarda mucho, como veis. Y bueno, también por practicar un poco la demostración, esta no es de las más difíciles que hay, ni mucho menos. Y yo creo que es una buena inclusión a ese tema. También una buena inclusión a este canal. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, seguramente con más problemas. Hasta pronto.